Gasometría arterial. Bueno, la gasometría arterial es un estudio en sangre arterial que mide la concentración de presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, de la acidez en sangre, traducido como pH, de la saturación de oxihemoglobina y del bicarbonato. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una gasometría arterial? Identificación y monitorización de trastornos ácido-base, medición de la presión de oxígeno y dióxido de carbono, evaluación de intervenciones terapéuticas, por ejemplo en cetoacidosis diabética, en donde el tratamiento depende de los resultados de gasometría, detección y cuantificación de niveles de hemoglobinas anormales, como por ejemplo en la intoxicación por dióxido de carbono, carboxihemoglobina y metahemoglobina. Necesidad de muestra sanguínea cuando la muestra venosa no es posible, por ejemplo en pacientes con déficit neurológico súbito en los que necesitamos saber las condiciones del paciente y no podemos esperar a obtener los resultados de un laboratorio. Contraindicaciones: un test de Allen modificado anormal, infección local o anatomía distorsionada del sitio de punción, por ejemplo en cirugías, en fracturas de muñeca, etc. Enfermedad vascular periférica severa, insuficiencia arterial, por ejemplo, o síndrome de Raynaud activo, que es una manifestación de algunas enfermedades que cursa con vasculitis. El test de Allen básicamente le piden al paciente que apriete el puño. Con el puño apretado ustedes presionan las arterias cubital y radial y piden al paciente que libere la presión del puño. Esto deja blanca la palma de la mano porque evita el flujo sanguíneo. Ustedes al liberar una u otra arteria tienen que ver cómo retorna la sangre a la palma. Si esto no es así, entonces el test está alterado. Si existe alguna contraindicación para la toma de gasometría arterial, hay que considerar otros sitios de punción, por ejemplo en la arteria femoral o como tal una muestra venosa. La fibrinolisis en pacientes que están con infarto agudo del miocardio o evento vascular cerebral de tipo isquémico suponen una contraindicación relativa para la toma de gasometrías. La trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas es una contraindicación general para todas las cateterizaciones arteriales. Básicamente no puncionar arterias con esos niveles de plaquetas. Vamos a la interpretación de la gasometría arterial. Los valores normales de gasometría arterial, pH de 7.35 a 7.45, ácidos y bases tienen que verse en 20 bases o 20 partes de bases por una parte de ácido. El exceso de base tiene que estar entre menos 2 y 2, el bicarbonato de 22 a 28, depende de la literatura, puede ir de 21 hasta 27, 22, 26. La presión de dióxido de carbono o PCO2 en 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno o PO2 de 60 a 100 milímetros de mercurio, esto varía dependiendo de la altura. Para nuestra altura vamos a considerar 60 milímetros de mercurio, niveles de lactato de 0,5 a 2 milimoles y hemoglobina de 13.5 a 18 como valores normales. Aquí tenemos una muestra de cómo varían los niveles de sangre dependiendo de si es una muestra arterial o venosa. El pH básicamente disminuye un poquito en la muestra venosa de 7.31 a 7.41. La presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio arterial contra 35-40 de la muestra venosa. Aquí entendiendo que esto se modifica por la altura. Saturación de oxígeno en la muestra arterial tiene que ser de 95%. Esto podría estar en la discusión, puede ser 90, 92. Y en la venosa de 70 a 75. Presión de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio en la muestra arterial y en sangre venosa de 41 a 51 milímetros. El bicarbonato y el exceso de base sin modificaciones. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar la gasometría arterial? Vamos a tomar este método, pH como número 1, evaluarlo. Después vemos si el trastorno es respiratorio con la PCO2 o es metabólico con el bicarbonato. Vemos si hay compensación y cómo está el anion gap. Algunos autores recomiendan no iniciar directamente con el pH, pero bueno, para fines nuestros vamos a hacerlo de esta forma. Número 1, el pH. Valores normales de pH de 7.35 a 7.45. Si disminuye el pH estamos hablando de una acidemia y si aumenta el pH estamos hablando de una alcalemia. Hablando esto meramente del pH, sin involucrar otra situación. Después vamos a ver cómo está la PCO2 y cómo está el bicarbonato. Todo lo correspondiente a modificaciones de PCO2 se hacen mediante
los pulmones y la respiración. Si nosotros respiramos muy rápido, eliminamos CO2. Si nosotros respiramos muy lento o no respiramos, retenemos CO2. El riñón se encarga de las modificaciones del bicarbonato primordialmente. Entonces, quedamos que todo lo inherente a PCO2 se llamará respiratorio y a bicarbonato se llamará metabólico. El pH con valores normales de 7 a 35, PCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, recordando que esto es respiratorio, bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes sobre litro, recordando que esto es renal o metabólico. Entonces quedamos, pH disminuye, acidemia, pH aumenta, alcalemia, pero cuando ya vemos involucrados a la PCO2 y el bicarbonato, entonces se llamará acidosis y alcalosis. Cuando aumenta a la PCO2 por encima de sus valores normales, que sería 45, se llama acidosis respiratoria. Y cuando la PCO2 disminuye por debajo de su valor límite de 35, entonces estaremos hablando de una alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato sube por arriba de 28, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica. Y si el bicarbonato baja por debajo de 22, estamos hablando de una acidosis metabólica. Bueno, eso es un ejemplo de cómo tienen que estar en armonía los ácidos y las bases para mantener un pH equilibrado. Esto solo es un esquema, es para que sea más entendible esto. Si por alguna razón llega a aumentar el bicarbonato, entonces el pH se vuelve básico. Por lo tanto, eso se llama alcalosis metabólica. Si por el contrario aumenta la PCO2, entonces disminuye el pH, se vuelve más ácido, por lo tanto estamos hablando de una acidosis respiratoria, recordando quién se mueve y que el bicarbonato es metabólico y la PCO2 es respiratorio. Ahora, por ejemplo, por alguna situación hay disminución de PCO2, ¿quién predomina aquí? Predomina el bicarbonato, por lo tanto hay más bases, por así decirlo, que ácidos, por lo tanto esto se llama entonces alcalosis, pero es una alcalosis de origen respiratorio, porque aquí el movimiento fue de la PCO2. Ahora, tenemos movimiento primario de bicarbonato, disminuye por falta de producción, por exceso de eliminación. La situación es, aquí, ¿quién predomina? ¿Predomina el bicarbonato o predomina la PCO2? Predomina la PCO2, por lo tanto, digámoslo así, hay más ácidos que bases. Entonces, aquí el movimiento fue respiratorio, pero tenemos predominio de ácidos, por lo tanto esto es una acidosis, pero el movimiento fue la eliminación de bicarbonato, por lo tanto es una acidosis metabólica. Algunos ejemplos, tenemos un pH de 7,2, un bicarbonato de 10 y una PCO2 de 40. El pH está abajo, por lo tanto es una acidemia. El bicarbonato está bajo, por lo tanto es una acidosis metabólica y la PCO2 está en rangos normales, por lo tanto, ¿quién justifica el pH? El movimiento metabólico, por lo tanto, esta es una acidosis metabólica. Siguiente ejemplo, tenemos un pH de 7,49 con un bicarbonato de 40 y una PCO2 de 40. El pH está alcalino o es una alcalemia más bien. El bicarbonato está alto, mayor a 28, por lo tanto esa es una alcalosis metabólica y la PCO2 está normal, por lo tanto eso se llamará alcalosis metabólica. Siguiente ejemplo, un pH de 7,2, bicarbonato de 24 y PCO2 de 60. El pH está acidémico, el bicarbonato está en rango normal y la PCO2 está aumentada por arriba de 45, por lo tanto es una acidosis respiratoria. Por lo tanto, esas dos se justifican y esto se llama acidosis respiratoria. Último ejemplo, pH de 7,49, bicarbonato de 24, PCO2 de 20. El pH está bajo, entonces está elevado, entonces es una alcalemia. El bicarbonato está en 24, está normal, y la PCO2 está en 20, está baja, por lo tanto hay eliminación de ácidos, predominan las bases, y esto es una alcalosis respiratoria. Bueno, estos solo son trastornos primarios suponiendo que el compensador, por ejemplo, si se movió primero el bicarbonato, suponiendo que la PCO2 está normal, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo pH de 7,49 con un bicarbonato de 10 y una PCO2 de 20, ambos están bajos? Entonces, ¿quién justifica el pH? Tengo un pH alcalémico, el bicarbonato está ácido, la PCO2 está alcalina, por lo tanto, esta es una alcalosis respiratoria, pero también tengo una acidosis metabólica aquí incluida, entonces ya tengo dos trastornos. Ahora, tengo los mismos valores, solo que aquí el bicarbonato, en vez de bajar, subió, está en 50, por lo tanto, el pH está alcalémico.
Bicarbonato aumentado es alcalino. pH2 disminuido es alcalino, por lo tanto aquí tengo una alcalosis mixta, o sea, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Compensación. Otro concepto que tienen que tener presente para que esto sea un poquito más fácil de entender es que lo metabólico compensa con lo respiratorio y lo respiratorio compensa con lo metabólico. Si hay movimiento de bicarbonato, se mueve la PCO2. Si hay movimiento de PCO2, se mueve el bicarbonato. Si sube la PCO2, va a subir el bicarbonato. Hacen exactamente lo mismo para compensar. Igual, si sube el bicarbonato, tiene que subir la PCO2. No importa quién suba primero, el otro tiene que responder igual, subir. En el caso de que, por ejemplo, baje el bicarbonato, ¿qué tiene que ser la PCO2? Pues bueno, tiene que bajar. Misma situación, si uno baja, el otro baja. Si se mueve primero la PCO2, responde el bicarbonato haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, un aumento de bicarbonato, ¿cómo tiene que responder la PCO2? Subiendo. Y así mantenemos un equilibrio. Les vuelvo a repetir, esto solo es un esquema para que sea un poco más entendible. Suponiendo que ahora bajan los niveles de bicarbonato, ¿qué tiene que hacer la PCO2? Pues bajar para mantener el equilibrio. Bueno, tenemos algunas fórmulas de compensación, fórmulas para ver lo anterior dicho. Por ejemplo, aquí mencionamos que si baja el bicarbonato tiene que bajar la PCO2, pero ¿cuánto tiene que bajar? ¿Cuánto es lo permitido para que baje? Entonces, entendiendo esto, tenemos que en la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria aguda y crónica, alcalosis respiratoria aguda y crónica, esperamos un incremento o decremento de los valores, dependiendo de qué se esté moviendo primero. La acidosis metabólica es el trastorno ácido-base más común en el mundo. La fórmula de compensación más utilizada sería la fórmula de Winter. PCO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 y el resultado más menos 2. Entonces, tomando los ejemplos anteriores, tenemos un pH de 7.2 que es ácido, un bicarbonato de 10 que también es ácido y una PCO2 de 23 que sería alcalino, ¿no? Quedamos que aquí esto es un trastorno metabólico. Entonces, si el bicarbonato baja, ¿qué tiene que hacer la PCO2? Bajar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo permitido para saber si está compensado o no está compensado? Bueno, quedamos que la fórmula, la más conocida es la de Winter, bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado más menos 2, aunque podemos hacerlo con el delta de bicarbonato por 1.2, de momento solo vamos a utilizar la de Winter. Y tenemos que bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado más menos 2 solo vamos a sustituir. ¿Cuánto me reportan de bicarbonato? 10, entonces 10 por 1.5, 15. Le tengo que sumar el 8, me da 23 y tengo un rango de más menos 2, o sea, desde 21 hasta 25. Por lo tanto, mi PCO2 esperada es de 21 hasta 25. ¿Pero por qué PCO2 esperada? Estamos hablando de acidosis metabólica. ¿Quién se movió primero? El bicarbonato. ¿Quién tiene que responder? La PCO2. Entonces, si una baja, la otra baja. Y quiero saber cuánto. Aquí ya tengo un rango de 21 a 25. Me reportan 23. Está perfecto. Entonces, esta acidosis metabólica está compensada. Suponiendo que, por ejemplo, me reportan 30 de PCO2. Entonces yo espero que baje hasta 21 y no ha bajado hasta esos límites, por lo tanto apenas está compensando, digamos no está compensado ese trastorno, pero bueno, le falta por ir bajando, por irse eliminando. Siguiente ejemplo, tenemos un pH de 7.5 con bicarbonato de 50, PCO2 de 60. El pH está alcalino, el bicarbonato está alcalino, la PCO2 está ácida, por lo tanto aquí ¿quién justifica? Alcalosis metabólica. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de una alcalosis metabólica, primero subió el bicarbonato. ¿Quién tiene que compensar? La PCO2 haciendo que efectivamente subir. La fórmula de compensación de la alcalosis metabólica, es delta de bicarbonato más 0.7. ¿Pero qué es delta de bicarbonato? Bueno, el delta de bicarbonato o los deltas de los que vamos a hablar es cuánto se mueve con respecto al valor normal. Por ejemplo, si yo digo que es una alcalosis metabólica es porque subió el bicarbonato, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? 28. Entonces, de 28 hasta 50, ¿cuánto me da? 22. El bicarbonato aquí subió 22 unidades. Esto es el delta, la diferencia de cuánto subió con respecto al valor normal. Y bueno, tengo un delta de 22, lo voy a multiplicar por este 0.7 y me da 15.6.
Entonces, esto es lo que subió también la PCO2, o esto es lo que se supone que debe de subir la PCO2. Pero ¿cómo lo tengo que interpretar? ¿Cuál es el valor normal de PCO2? Es de 45. 45 más 15.6 me da 60.6, ¿no? Entonces, yo espero que salgan 60.6. ¿Y cuánto me están reportando? 60. Perfecto. Entonces, esta alcalosis metabólica está compensada. Suponiendo que me reportan 50 de PCO2 y yo lo que espero es que sea 60. No está dentro de los rangos, no es lo mismo. Entonces, esto es una alcalosis metabólica no compensada. Aquí les recuerdo que subió el bicarbonato, tiene que subir la PCO2, pero todavía le falta por subir, o sea, apenas está subiendo. Entonces puede compensar todavía. Siguiente ejemplo, pH de 7.2, bicarbonato de 30, PCO2 de 65. Aquí el pH está ácido, el bicarbonato está alcalino, la PCO2 está ácida. Por lo tanto, esta es una acidosis de origen respiratorio, ¿vale? La PCO2. Entonces, si aquí primero se movió la PCO2, ¿quién tiene que compensar? El bicarbonato. Y bueno, ¿cuál es la fórmula de compensación para las acidosis respiratorias, tanto aguda como crónica? Quedamos que si es una acidosis respiratoria, primero se movió la PCO2, ¿quién tiene que responder? El bicarbonato. Por eso estoy buscando el bicarbonato esperado. Entonces, mi fórmula es delta de PCO2, o sea, cuánto se movió la PCO2 por 0.1 si es agudo o 0.35 si es crónico. Entonces, solo voy a sustituir los valores. ¿Cuánto subió la PCO2? ¿Cuál es el valor normal de PCO2? Es 45. Entonces, de 45 a 60, 20. Aquí la PCO2 que me están reportando subió 20 unidades. Por lo tanto, ese 20 lo voy a multiplicar por 0.1 en el caso de que sea una acidosis respiratoria aguda, o 20 por 35 por 0.35 en el caso de que sea una acidosis respiratoria crónica, y tengo 2 y 7. ¿Qué le voy a hacer a estos valores? Bueno, ¿cuánto es mi valor normal de bicarbonato? 28, ¿no? El máximo, porque estoy esperando que suba. Entonces tengo 28 el valor máximo, más 2, 30. Entonces una acidosis respiratoria aguda, yo espero que mi PCO2, mi bicarbonato esperado sea de 30. Y en una acidosis respiratoria crónica, aquí sube 7 unidades, 7 más 28, 35. Entonces, aquí yo espero que me reporten esto. Suponiendo que vamos a revisar esto, suponiendo que es una acidosis respiratoria aguda, entonces lo que yo espero que me reporte la gasometría es 30 de bicarbonato. ¿Y cuánto me está dando? 30. Por lo tanto, esto sería una acidosis respiratoria compensada. Suponiendo que apenas está subiendo. Este es un ejemplo muy burdo, realmente no es así, pero bueno, es nada más para ejemplificar. Suponiendo que me dan un de valor de bicarbonato 29, no me está dando los 30, no me está dando los 35, por lo tanto, no está compensada. Aquí una cosa que quiero que entiendan. Si este subió, o sea, es una acidosis respiratoria, esto subió, ¿qué tiene que hacer el bicarbonato? Subir. Entonces le falta para 30, le falta para 35, apenas está compensando. Entonces todavía le da tiempo de compensar. Siguiente ejemplo, pH de 7.47, bicarbonato de 20, PCO2 de 25. Aquí el pH está alcalino, el bicarbonato está ácido, la PCO2 está alcalina. Por lo tanto, esta es una alcalosis respiratoria. Otra vez, si fue una alcalosis respiratoria, se movió primero la PCO2, ¿quién tiene que compensar? El bicarbonato. Por lo tanto, lo que estoy buscando es el bicarbonato. Y bueno, las fórmulas para la alcalosis respiratoria, tanto aguda como crónica, es el delta de la PCO2 por 0.2 si es aguda, por 0.4 si es crónica. Ahora, solo vamos a sustituir los valores, recordándoles, es alcalosis respiratoria, la PCO2 bajó. ¿Cuánto bajó del valor normal? El valor normal es mínimo 35 y me están reportando 25. Entonces, ¿cuánto bajó? Bajó 10 unidades, ¿no? Entonces, estas 10 unidades las voy a multiplicar por 0.2 si es agudo o por 0.4 si es crónico. Y solo vamos a ajustarlo al bicarbonato. ¿Cuál es mi valor normal de bicarbonato? Es 22, ¿no? De 22 a 28 el valor mínimo es 22. 22 menos 2 me da 20, 22 menos 4 me da 18. Este es el bicarbonato que yo espero que me reporten dependiendo de si es una alcalosis respiratoria aguda o si es una alcalosis respiratoria crónica. ¿Cuánto me están reportando? Me están reportando 20. En el caso de que fuese una alcalosis respiratoria aguda, está súper bien, 20-20, entonces es una alcalosis respiratoria compensada. Suponiendo que me reporten 21, o sea, vamos a ser un poco imaginativos con esto, me reportan 21, entonces le falta para bajar hasta 21 o hasta 18, por lo tanto sería no compensada, pero aquí tomen en cuenta que si primero se movió la PCO2 y está bajando, el bicarbonato responde bajando, por lo tanto apenas está bajando, no está compensada, pero bueno, llegando a 20, 18 se puede compensar.
El último paso sería el anion gap. El anion gap se utiliza solo en acidosis metabólicas y este me dice si hay aniones no medibles. La fórmula es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Hay algunas fórmulas que eliminan aquí el potasio, entonces podría ser sodio menos cloro más bicarbonato. El valor normal es de 12 más menos 4. Solo sustituimos los valores que nos reportan en la gasometría y con eso hacemos el cálculo. ¿Para qué es importante el cálculo del anion gap? Bueno, en la sangre estas sustancias no se miden, no sería muy difíciles que se midan, solo el lactato y las cetonas, pero bueno, estas sustancias nos dirían que están presentes en la sangre y que aparte de todos los trastornos tenemos algo más. Entonces, por ejemplo, metanol, urea, cetonas para el dehído, isoniazida infecciones, lactato, etilenglicol y salicilatos me van a dar una acidosis metabólica con anion gap elevado. Les recuerdo que estas causas son para anion gap elevado, más de 12, 20, 30, dependiendo de lo que les salga. Bueno, hasta aquí el repaso de gasometría arterial.